Padre misericordioso y bueno, te damos tantas gracias por tu palabra, porque ella es la que trae luz a nuestros corazones. Ella nos muestra tu voluntad, ella nos da tu consejo, ella, Señor, edifica y cambia nuestras vidas, Señor. Ella también es la que nos enseña a poder estar alerta, Señor. Y nos muestra la realidad espiritual que opera, Señor, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad. Ella también, Señor, nos dice, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra poderes de maldad, Señor, contra principados y huestes, Señor, y huestes poderosos, Señor, del enemigo. Y oramos para que tú hoy día nos ayudes a comprender, Señor, nuestra gran necesidad de oración. Ayúdanos a comprender de que por medio de la oración, Señor, por medio de este maravilloso regalo de gracia, podemos, Señor, también combatir, Padre amado, a nuestros enemigos, combatir, Señor, a estos poderes y a estas tinieblas, Señor, para poder mantenernos firmes en el día malo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día voy a estar explicando Efesios capítulo 6, versículos del 19 al 20. Ustedes ya nos han acompañado durante ya varias semanas compartiendo esta carta de Pablo a los Efesios. Así que vamos a estar ahí en esta carta del Nuevo Testamento, y refuerzo eso porque me he encontrado también con algunas personas que también recién están llegando a la iglesia, y es bueno ir también poco a poco mostrando qué libro estamos predicando, qué es lo que estamos enseñando. Voy a estar en el capítulo 6, así que si ustedes me pueden acompañar en su Biblia, ojalá que también puedan traer Biblia física para no distraerse con los dispositivos móviles. Explicaré el capítulo 6, versículos del 19 al 20, solamente 2 versos. Y el mensaje de Dios hoy día, en esta mañana, para cada uno de los que estamos acá, es que nosotros los cristianos vamos a ser despreciados, vamos a ser odiados, vamos a ser atacados si vivimos fielmente para Cristo. Pero Dios nos ha dado un regalo, un maravilloso regalo, que es la oración y el Evangelio, como nuestras poderosas armas de ataque contra los poderes espirituales de maldad. Algunos de ustedes conocen a C.S. Lewis. Él ha escrito varios libros, y uno de ellos fue el libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino. Después de escribir este libro, Cartas del Diablo a su sobrino, él comenta de que había enfrentado un gran periodo de depresión a causa de poderes satánicos, huestes de maldad. Comentó que mientras escribía este libro, empezó a experimentar un periodo difícil, duro, de melancolía, de depresión, porque él sentía una fuerte sensación de estar bajo el poder y del sujeto del cual estaba escribiendo, es decir, Satanás mismo. Eso fue lo que escribió y comentó Luis en uno de sus escritos. El teólogo R.C. Sproul dice lo siguiente: cuando comienzo a hablar de Satanás, el testimonio de C.S. Lewis siempre genera en mí algo de temor y temblor. Siempre siento algo de miedo cuando escribo acerca del tema de Satanás. Una cosa es considerar a Satanás en lo abstracto y solamente mirarlo desde una perspectiva teológica, doctrinal, ¿no es cierto? Y solamente de aprendizaje. Pero una cosa muy diferente, algo muy distinto, es enfrentar a sus demonios y al diablo mismo, que es el archienemigo de los creyentes. El apóstol Pablo es claro cuando él dice que nuestra batalla y nuestra lucha, y la lucha que libramos, no es contra gente de carne y hueso,
sino que contra principados, contra potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo dice: oren también por mí, para que cuando me sea dado el don de la palabra, dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. He escuchado sin número de testimonios de amigos cercanos, siendo cristianos, estando bajo la presión del enemigo. Y el apóstol Pablo nos dice: oren también por mí, dice el apóstol Pablo. Pablo había sido despreciado, odiado y atacado por hablar de Cristo. Pablo era un cristiano, un creyente, un seguidor de Jesús. Así que para Pablo, ser un cristiano y mantenerse fielmente al Evangelio significó el arresto, el desprecio, el odio, no solamente eso, sino que al mismo tiempo caer bajo el imperio romano y ser apresado bajo este imperio. Pablo no era un hombre común y corriente, era un ciudadano romano de nacimiento, y obtener la ciudadanía romana costaba en ese tiempo mucho dinero. Pablo al mismo tiempo hablaba varios idiomas, era un hombre muy letrado, un hombre de alto conocimiento, por encima del promedio de su época, un gran conocedor de su cultura, un hombre muy capaz, muy importante, un tipo muy letrado y sabio, y él en muchas circunstancias se enfrentó a diversos contextos y soportó grandes dificultades. Sin lugar a dudas, Pablo estaba sobre el promedio de cualquier hombre de su época. Un hombre como este podría decir: yo sé muy bien de lo que estoy hecho. Voy a usar mi experiencia, voy a usar mi expertise, voy a usar mi gran conocimiento, mi influencia y mis contactos para poder revertir mi situación. Pero si tú te fijas bien en la Escritura, Pablo no hace nada de eso. Pablo no recurre a su fuerza humana para lidiar con las amenazas, el odio y el desprecio. Pablo hace todo lo contrario. Lo que hace Pablo es que le dice a su comunidad cristiana en Éfeso: oren por mí, rueguen también por mí. Y Pablo pide oración a sus amigos, a sus compañeros, porque sabe que su situación no es solamente una situación humana. Pablo sabe muy bien que ante esta situación él está luchando contra poderes espirituales de maldad. Así que Pablo no pide simplemente una oración superficial. Si tú ves el verso 18, dice: oren con toda súplica y velen por mí con toda perseverancia. Así que Pablo estaba necesitando las oraciones de otros cristianos por él. Y este es un principio clave que tú y yo necesitamos y deberíamos aplicar a nuestra propia vida. Queridos amigos y hermanos, tú necesitas las oraciones de una comunidad que vele y ruegue por ti, que vele por nosotros, porque nosotros estamos en una lucha espiritual contra el diablo y contra poderes de las tinieblas. Nosotros no podemos luchar solos como llaneros solitarios. Primero porque el luchar solo muestra una fuerte evidencia de tu orgullo y de tu arrogancia. Pero al mismo tiempo luchar solo muestra que somos hombres altivos. Pero no solamente eso, sino que también porque la misma Escritura nos dice que somos hombres y mujeres débiles. Cuando Jesucristo estaba junto a sus discípulos en el huerto del Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús había apartado para orar a su Padre Celestial, y cuando regresa a ver a sus discípulos, ¿cómo los encuentra? Los encuentra durmiendo. Ellos no pudieron mantenerse firmes en oración porque estaban cansados, estresados, agotados. El cansancio los había vencido, como nos vence el cansancio a muchos de nosotros.
La debilidad de los discípulos era total y claramente evidente. El libro de Eclesiastés nos dice, mejor son dos que uno. Porque si uno cae, el otro le levantará. Porque dos sacan mejor provecho de su trabajo. Pero hay de aquel que está solo. Hay de aquel que no vive su vida en comunidad. Porque cuando cae, no hay otro que lo levante. Eclesiastés capítulo 4, versos del 9 al 12. Tú necesitas una iglesia. Tú necesitas una comunidad cristiana. Tú necesitas un grupo pequeño de discipulado para poder luchar contra los poderes de las tinieblas. Nosotros necesitamos compañeros de oración que rueguen a Dios en medio de nuestras debilidades. Queridos amigos y hermanos, la vida, como lo dije anteriormente, la vida no es un crucero. La vida es un buque de guerra. Tenemos una lucha contra un enemigo, el diablo y sus huestes de maldad, que son poderosos, más poderosos que tú. No pienses que tú eres un hombre o una mujer firme y fuerte. Si tú crees que eres un hombre fuerte, permíteme decirte que tus fuerzas no estarán allí, presentes, cuando tú tengas que sostenerte en el día malo. Pablo dijo, el que piense que está firme, cuide que no caiga. Y Dios nos ha regalado a nosotros los creyentes este medio de gracia que es la oración para poder recurrir a ella en todo tiempo y junto a otros cristianos. Entonces cuando nosotros nos reunimos en pequeños grupos y en comunidades, oramos a nuestro Padre Celestial mirando y buscando a Jesucristo para que podamos ser fortalecidos con el poder de la fuerza de nuestro Salvador. En la Biblia se le llama y se le describe al enemigo como un león rugiente que anda buscando en este mundo a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5. Y en las Escrituras el león siempre representa la fuerza. Pero nosotros los cristianos tenemos a un león mucho más grande, mucho más poderoso. En la Biblia se le llama el león de la tribu de Judá, que es nuestro Rey y Salvador Jesucristo, cuya fuerza no tiene rival. Jesús rugió en la cruz cuando murió como un cordero. Aplastó la cabeza de Satanás cuando derramó su sangre preciosa en el madero, y en ese lugar desarmó a los poderes de maldad y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Así que oren mirando la victoria de Jesús, oren mirando la justicia de Jesús, oren mirando la gracia de Jesús, oren aferrándose al poder de Jesús, oren deleitándose en la belleza y en la verdad de Jesús. La promesa de nuestro buen Dios es que si le resistimos en oración y miramos a Cristo, los demonios huirán lejos de nosotros, meterán su cola entre las patas y saldrán huyendo de ti como viles cobardes, porque el gran león de la tribu de Judá sigue al día de hoy rugiendo con toda su fuerza. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que tú le puedes pedir a Dios este año? Pídele que te regale compañeros de oración. Pídele que te regale compañeros de batalla. Esta es parte fundamental de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ruega al Señor que te regale una comunidad, una iglesia que ruegue y vele por ti, para poder mantenerte firme en el día malo. En segundo lugar, ahora vemos también el motivo por el cual Pablo quiere que oren por él. Este hombre fuerte, firme, letrado, inteligente, capaz, que ha enfrentado muchas cosas en su vida, no pide cualquier cosa. Entre todas las necesidades que el apóstol Pablo podía tener, necesidades materiales, financieras,
necesidades de salud, emocionales, espirituales. Incluso Pablo podría haber pedido su propia libertad en la cárcel. Pero increíblemente y paradójicamente Pablo no pide ninguna de esas cosas. Él dice: oren por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor, con osadía, el misterio del Evangelio. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado encarcelado bajo un régimen cruel? ¿Cuál habría sido tu oración? ¿Qué le pedirías al Señor? ¿Qué le rogarías a Él en un periodo de dificultad, sufrimiento y dolor? En ese tiempo, cuando tú eras un cristiano y eras parte de una comunidad y te resistías a esa comunidad y al régimen que gobernaba en ese imperio, a ti te podía costar tu vida, tu libertad, la vida misma. Sencillamente, si tú te rebelabas contra el régimen imperial romano, sencillamente afilaban la espada y te mataban. Pero en algunos casos de la antigüedad, si tú eras un hombre sobresaliente, inteligente, fuerte, si tú tenías, por ejemplo, una habilidad especial, algún conocimiento que beneficiara al rey y su imperio, si tú eras un buen estratega, un buen cocinero, un buen sastre, quizás se podía conservar tu vida si tú jurabas lealtad al rey. Pero cuando Pablo se convirtió al cristianismo, dejó todas las otras lealtades a un lado y a los poderes humanos. Él no fue leal a ningún rey humano. Y aquí está la gran diferencia entre Pablo y otros presos de la época. Pablo fue leal solamente y exclusivamente a Jesucristo porque Él era su rey. Jesucristo era el rey de Pablo por sobre cualquier poder y rey humanos. Así que cuando Pablo le dice a sus amigos que oren por él no buscó escapar de la situación en la que él estaba, mintiendo, transando su integridad o usando cualquier estrategia para agradar a aquel que tenía poder. Claramente no, porque Pablo sabía que en última instancia Jesús estaba por encima de los poderes de este mundo y que su reino era un reino mucho más grande que el de este mundo, que solamente a Jesús se le había dado imperio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y el dominio de Jesús, él sabía que era un dominio eterno, un dominio que nunca tendrá fin y un reino que jamás será destruido. Estas son las palabras del profeta Daniel que hablan acerca de Jesús. Así que cuando tú tienes esta convicción en tu corazón, tú ya no buscas agradar a los poderes humanos, sino que tú buscas ser fiel y leal al verdadero Rey, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando Pablo pide que oren por él, cuando lo están acusando y hostigando, Pablo pide que cuando él hable, le sea dada palabra al abrir su boca, a fin de conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el motivo de oración de Pablo? Algo que no muchos cristianos piden en sus oraciones. Algo que no muchos cristianos consideran cuando están pidiendo algo frente a Dios. ¿Cómo reaccionas tú, por ejemplo, cuando estás delante de alguien que tiene poder? Un jefe, un supervisor, alguien que te ha hecho la vida a cuadros. Pablo le dice a los Efesios: necesito que Dios me dé dos cosas. Primero, necesito abrir palabra. Cuando Dios me ponga frente a alguien, necesito palabras al abrir mi boca. Pablo era un hombre muy docto, un hombre muy entrenado, un tipo muy capo, sobresaliente en su conocimiento, con grandes estudios teológicos, pero él no solamente está pidiendo palabras porque eso ya lo tiene. Lo que está pidiendo el apóstol Pablo es que oren para que sus palabras penetren en el corazón de aquellos que tienen poder. Pide oración para que sus palabras sean habladas en el poder del Espíritu Santo.
un predicador muy antiguo, no recuerdo muy bien su nombre en estos momentos, cada vez que subía al púlpito y cada vez que subía un peldaño de la escalera, él decía en su interior: creo en el Espíritu Santo, y subía un peldaño. Creo en el Espíritu Santo, y subía otro peldaño. Creo en el Espíritu Santo, y subía otro, hasta que llegaba al púlpito. Entonces, ¿qué es lo que le podemos pedir a Dios en esta mañana? Pídele al Señor que junto a tus amigos Dios te dé el poder de su Espíritu Santo para que puedas hablar de Él sin impedimento. Pídele al Espíritu Santo hablar de Él con toda libertad, con toda franqueza, con toda honestidad, con firmeza. Pídele hablar con gracia, pero al mismo tiempo pídele para poder hablar todo el consejo de Dios. Dile al Señor: Señor, tengo miedo. Señor, tengo pánico, tengo vergüenza. Necesito coraje, necesito firmeza, necesito valentía para poder hablar de ti sin encubrir nada y no pasar por alto cualquier aspecto de tu carácter cuando esté delante de alguien que tenga una posición social más alta que yo. Lo que desea el apóstol Pablo no es una libertad para poder salir de la cárcel. No está pidiendo oración para que su situación cambie. Lo que el apóstol Pablo desea es que no haya miedo en su corazón, que no haya pavor, que no haya aflicción, sino que haya valentía para poder hablar del Evangelio con aquellos que no desean a Cristo. Y aquí tú puedes ver dónde está enfocado el corazón del apóstol Pablo. Su corazón no gira en torno a sí mismo, no está centrado en sí, sino que su corazón está centrado en el misterio del Evangelio y en los demás. Pablo refleja el deseo de una persona madura en la fe. ¿Qué legado quieres dejar? ¿Qué huella quieres darle a los que están cerca tuyo? Hay un famoso teólogo llamado Jonathan Edwards, pastor de Nueva York. En el centro de la ciudad, él ministró y sirvió en Wall Street en el siglo XVIII, aproximadamente en el 1742. El teólogo más grande de América escribió un libro llamado La libertad de la voluntad. Se ha dicho de este hombre que es el mejor libro escrito en los suelos estadounidenses. Predicó el mejor sermón que se haya predicado en esa tierra: pecadores en las manos de un Dios airado. Y es sorprendente que todas estas características se puedan cruzar y entrelazar en la vida de un solo hombre. Quienes conocieron a Jonathan Edwards, grandes teólogos, dicen lo siguiente: el mejor autor, el mejor filósofo, el mejor pastor, el mejor teólogo, el mejor predicador, el mejor libro y el mejor sermón. Pero ustedes saben muy bien que esto no sucedió por accidente. Jonathan Edwards se convirtió solamente cuando tenía 17 años de edad, y por la gracia de Dios se convirtió en pastor cuando tenía 18. Y en la soberanía de Dios y el poder de Dios, Cristo trazó su vida para poder dejar un verdadero legado en la historia. Él escribió lo que posteriormente llegó a conocerse como sus resoluciones. Y en cada resolución escribió un preámbulo, que es una frase pequeña antes de la resolución. ¿Saben lo que dice el preámbulo? Dice lo siguiente: estando apercibido de que soy incapaz de hacer cualquier cosa. Jonathan Edwards hizo todo lo posible para poder depender total y absolutamente de Cristo, de la gracia de Dios y del ministerio del Espíritu Santo. Porque Jonathan Edwards, al igual que Pablo, sabían que si se desligaban de Cristo, de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo,
serían un fracaso y lo echarían todo a perder. Queridos hermanos y amigos, quizás algunos de los que están acá ya no sienten ganas de vivir su cristianismo a concho. Quizás tú puedas estar viendo tu propia vida y te das cuenta que ya no hay pasión, ya no hay gozo, que estás haciendo las cosas de forma mecánica, vivir un cristianismo de manera obligada. ¿Cuántas esposas o esposos o hijos vienen a este lugar solamente porque sus padres los traen o porque su esposo o esposa lo traen a este lugar? ¿O sientes que has estado en el mismo lugar este año y no has influido en tu entorno? Nada nuevo. Lo mismo de siempre. Nada está cambiando. Ningún cambio, ninguna variación. Y te has perdido disfrutar y las ganas de ser un instrumento de Dios en el lugar donde Dios te tiene. Y has comenzado a darte cuenta que la vida simplemente es una rutina. Déjame preguntarte entonces lo siguiente. ¿Qué es lo que estás esperando del resto del año? ¿Modo rutina? ¿Una vida sin pasión? ¿Un trabajo donde siempre es lo mismo? ¿Vivir en un barrio, edificio o un condominio donde no hay ningún cambio? Si tú verdaderamente quieres dejar un legado como lo hizo Jonathan Edwards, tú debes reconocer que eres incapaz de hacer cosa alguna separado de Cristo, de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo. Muchos de los que estamos acá sentados hoy día queremos dejar un legado. El mejor legado que podamos dejar a nuestra familia, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en nuestro barrio, es el ministerio del Evangelio. Pero solamente será un legado que permanece siempre y cuando sea entregado en el poder del Espíritu Santo. Pablo termina diciendo: soy embajador en cadenas del ministerio del Evangelio. Queridos amigos y hermanos, ser un cristiano no es cosa fácil alguna. Ser fieles al Evangelio, fieles a Cristo y su obra en la cruz, solamente pueden provocar dos cosas. O la gente será atraída hacia ti por el Evangelio, o la gente rechazará el Evangelio y te va a despreciar, te va a odiar y te va a atacar. No hay un camino intermedio. No hay grises en el Evangelio. O la gente será atraída hacia ti por este Evangelio, o la gente te va a odiar y te va a atacar. Siempre y cuando seas consecuente con seguir a Cristo y enseñar de Cristo a otros fielmente. Pablo fue fiel al Evangelio, fiel a la vida cristiana, fiel a Cristo. Y eso le costó desprecio, odio y ataques. Fue encarcelado físicamente, sin embargo el Evangelio seguía siendo esparcido, aun cuando Pablo estaba encarcelado. Jesucristo mismo nos dijo esto: si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán. Juan capítulo 15. Y Pablo le dijo a su hijo en la fe, Timoteo: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Un gran escritor, pastor y teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, él fue encarcelado, ejecutado por oponerse al régimen nazi de su época. Y Dietrich decidió escribir desde la cárcel un libro llamado El costo del discipulado. Y él dijo lo siguiente: la cruz es puesta sobre todo cristiano, y cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a morir. Y Cristo te está invitando en esta mañana a morir. Jesucristo mismo dijo: si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Pero si alguno quiere salvar su vida, morirá eternamente.
Pero el que la quiera salvar debe seguirlo a Él. El sufrimiento no es opcional para el cristiano. El sufrimiento es una marca, un sello y un emblema de un verdadero discípulo de Cristo. Fue Jesucristo que nos dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados, dichosos, inmensamente felices serán ustedes cuando por mi causa los insulten y los persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de males. Pero al mismo tiempo Él nos dijo: gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Mateo capítulo 5. Queridos amigos y hermanos, si tú dices ser un cristiano, si tú dices ser un seguidor de Cristo, tú necesitas saber hoy día que por causa de Cristo a ustedes se les ha regalado no solamente el regalo de creer en Él, sino que también el regalo de sufrir por Él. Entonces, ¿para quién van a vivir? ¿Van a vivir para sus sueños? ¿Van a vivir para sus metas personales? ¿Para ser exitosos en la vida y tener un mejor ingreso que tarde o temprano se va a acabar? ¿Alguno de ustedes está viviendo en este día para poder alcanzar su potencial? Estoy trabajando duro por esto, estudiando duro por esto, para tener una mejor carrera, para sentirme más realizado, tener más dinero y gastarlo en lo que se me ocurra, llenarnos de bienes materiales que el óxido corroe, la polilla come y el ladrón roba. No desperdicien su vida. No desperdicien su vida. Renuncien a estos sueños tan pequeños, tan temporales y tan pasajeros. Viene el día cuando Jesús vuelva por segunda vez en toda su gloria y en todo su poder, y Él aplastará a todos los poderes de este mundo, quitará a todas las autoridades orgullosas de la tierra y se sentará en su trono para establecer perpetuamente su paz y su justicia, para que nosotros al fin podremos gozar el bienestar verdadero, cuando Cristo hará nuevas todas las cosas. Así que si hoy día tú estás viviendo en un lugar hostil, difícil, y donde no puedes hablar de Cristo, mejor exalten a Cristo donde estás. Sé fiel a Cristo en el lugar donde tú trabajas o estudias. Vive para lo cual fuiste creado, para vivir para la gloria del Padre y para Cristo. Mejor abandona hoy esas metas egoístas y proponte una meta que trascienda por la eternidad. Anuncia a Cristo, enseña a Cristo, haz discípulos de Cristo. Exalta y proclama a Cristo en ese lugar donde Dios te ha puesto. Pero tú sabes cómo llegó Cristo a sentarse en su trono. Déjame cerrar con esto. Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a lo cual aferrarse. Nuestro Salvador, para llegar a su posición, se despojó de sí mismo, tomando la posición de un siervo. Él, no nosotros, Él se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en la posición de hombre y de esclavo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esta razón Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y a Él, no a nosotros, sino que a Él le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente. Que el Señor arraigue su palabra en nuestros corazones. Que el Señor cambie nuestras metas egoístas por metas que trasciendan en la eternidad. Hermanos, pídale al Señor, compañeros de oración, pídale al Señor una comunidad que vele por ustedes en oración. Guarden el misterio del Evangelio. Sirvan al Señor en el sufrimiento y alegría y hagan discípulos de Cristo para su gloria.